aquí hasta acá. Toda estructura en la naturaleza, nosotros en minería se llamamos caja piso y caja techo. Este vendría a ser la caja techo y acá tu caja piso, que también este es el buzamiento. Para nosotros este es importante para ver la profundización que puede tener esta empresa. ¿Qué te dice acá? Que hay plata. Ya me acordé, son los óxidos manganesos. Donde tú encuentras estos óxidos manganesos negros, hay plata. Acá, plata, cobre, no vas a ver zinc porque está muy lixiviado en superficie. Claro, estamos viendo la superficie nada más. Superficie, pero sí tiene la oxidación donde que da el indicio, ¿eh? La otra vez que vine acá no estaba esto. Estos son los óxidos manganesos. Donde aquí hay manganeso hay plata. La plata, ya te he dicho, cristaliza a una temperatura media. Por decirte hasta, si acá estamos ahorita a 4500, vamos a poner, ¿no? La plata cristaliza hasta los 3500 o 200 metros, 100, 200 metros hacia abajo. Y los plomo, cobre, zinc, como son sulfuros, cristalizan a una temperatura mayor, más alta. Entonces hacia abajo vas a tener mayor cobre, plomo y zinc. El rumbo es la dirección de la veta. ¿Qué es un buzamiento? Buzamiento es la inclinación de la estructura mineralizada. ¿Qué cosa es la potencia? La potencia en una veta en afloramientos se mide perpendicular al rumbo de la veta. No vaya a hacer caso mañana más tarde que tú vengas con otra persona y te muestre en este sentido, oblicuamente. Es un mal muestreo, mala información que tú estás llevando para tu ubicación. Tú tienes que muestrear perpendicular. Tú te haces la idea, ¿no? Te paras Tu ángulo es 90 grados. No, así vea mentalmente. Ajá. Tú sabes lo que es un ángulo de 90 grados. recto, 90 grados. Entonces, acá yo estoy perpendicular. Entonces, tu potencia, mira, acá ahorita te lo doy el buzamiento, acá está bien claro. Pero esto viene así. ¿Cuánta potencia acá? 1,10 metros de potencia. 1,10. Ahora acá el geólogo sacará su brújula y te mide la inclinación. La inclinación tú lo tienes acá. Míralo bien, esto parecido a acá, paralelo, ¿no? Tiene un buzamiento de 78-80 grados. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un buzamiento es parado, es porque profundiza. De acuerdo a la longitud del afloramiento, tú le puedes dar la tercera parte. Eso es en teoría que se ve. Pero si tú ves un gran afloramiento, acá entra ya el geólogo, ¿cómo lo ve? Puede dar 400, 500 metros. Esta bocamina está con agua. Sí, parece, se bajó con Difícil de entrar. En primer lugar, difícil de entrar. Pero Cuídate. esta veta tiene un rumbo este-oeste. Mira, este-oeste. Un buzamiento de 80 grados. 80 grados hacia dónde? Hacia el norte.
Yo no podría precisar en estos momentos si esta estructura está dentro de tu denuncia. Y si no lo está, habrá que ver en el futuro, conversarlo a solas, hacia dónde puedes denunciar. Pero sí, esto debe estar mapeado, esté o no esté dentro del denuncio. Y ver la posibilidad de, en un futuro, de denunciarla. En primer lugar, esta estructura está dentro, como rocas encajonantes, una roca volcánica, andesita, porosa, y la mayor parte que se observa acá en el terreno son los óxidos de manganeso, entre ellos la pirolusita y el silomelano. Dentro de los óxidos de manganeso, la pirolusita y el silomelano. ¿Qué quiere decir? Que esta estructura es mayormente de plata. Tal vez, como le expliqué, líneas abajo, he dicho que la plata cristaliza a una temperatura media, o sea, desde superficie hasta por debajo de los 400, 500 metros. Y hacia abajo, la plata va perdiendo sus valores y se incrementa los valores de los sulfuros, llámese el cobre, el plomo, el zinc. Eso es lo que le podría decir, señor Robert Soto, respecto a la primera estructura que ve acá en el terreno. Y como bautizo conmigo, que recién está saliendo, yo creo que está pisando con pie derecho en una buena estructura, donde que observas, no solamente, no te lleves de mis palabras, tú mismo míralo en el terreno, y cualquier pregunta que me hagan, estoy para contestarlo. A eso me traes. Estamos en la parte alta de la veta Portachuelo, al noroeste. Más que todo al oeste, creo que es al oeste. Bueno, vamos a llegar ahorita a esos afloramientos, para que tú veas la potencia. Pero ves esos estratos blanquecinos que son derrames lábicos. Ajá. Y al centro ves una estructura mineralizada, en tres partes lo ves. Sí. Medias amarillentas, rojizas, ¿no? Ese es el afloramiento de la veta Portachuelo, que vamos a llegar al sitio, más o menos tiene una potencia de 250 a 3 metros. Llega el farallón de roca volcánica andesita, que tú no ves nada hacia arriba, y hacia la pampa tampoco no se ve nada. Pero yo como geólogo te recomiendo, denúncialo esa parte. Míralo en el ministerio, denúncialo. Porque con la potencia que tiene, es bueno eso. Y esa alteración. Mira, el de que está más arriba tiene una alteración limonítica. Los tres casi, ¿no? Con óxidos limoníticos. Amarillo y rojo. Entonces, muy buen indicio, Robert, para que tú sigas denunciando. Seguimos. Mira lo que tienes como afloramiento. Agarra acá. Agarra acá. Ahí nomás, porque si lo jala más allá, ya no hay. Los 20. Una potencia de los 20. Mira lo que tienes. A ver, una pregunta para los dos. ¿Hacia dónde buscaba la otra vez? ¿Hacia dónde buscaba? ¿Cuál? La beta Robert. No. No, para allá. Para allá. Para allá, ¿no? compadre. ¿Y esta dónde está usando?
Este está usando para allá. Y esta está usando para allá, así, mira ya la inclinación. Está usando para allá. Para acá. Entonces ahorita vamos a ver la de abajo, la relacionamos. ¿A dónde usa la beta? Pero esta conecta para allá. ¿Ah? Esta conecta para allá. Para allá, mira. El gustamiento es esto. Mira. Mira acá, donde corta como un cuchillo. La inclinación, ya has dicho, usamiento, la inclinación de la estructura mineralizada. Está usando así. Y si usa así, tenemos la brújula. Esta está usando al sur. La de allá usaba al norte. No, al norte. Sí, pues. Puta, acá hay un potencial mejor que la Sauder. Ya no vamos a ver ya. Será de unos 70, 100 años, carajo. La estructura que viene de norte a sur llega acá a la parte baja, donde se une con la estructura de la beta Portachuelo. La estructura norte-sur, la de Portachuelo, tiene un rumbo de norte 50 grados oeste. La unión de estas dos estructuras han dado lugar a un gran stock work, donde se observa en superficie oxidaciones verdosas. Llámase la malaquita, es una variedad del cobre que tú lo observas allá dentro de los óxidos limoníticos, hay unas tapas verdes. Esos contienen buena cantidad de cobre. Bajemos más abajo para ver la magnitud que tiene este proyecto, para mí fabuloso, que es el stock work. La beta mía tiene un rumbo aproximado norte-sur, pero cerca al stock work cambia de rumbo con un rumbo aproximado de norte 40 grados oeste. ¿Por qué? ¿Debido a qué? Cuando han venido los flujos magmáticos, han venido homogéneamente tanto de la estructura mía como de la estructura Portachuelo, y ha habido unas fuerzas que han logrado que la estructura de Portachuelo ha sido más potente. Es por lo cual acá da un giro y dentro de eso se está formando el gran stock work. Ya, jefe, hábleme de este stock work un poquito. El stock work son dos estructuras la estructura principal, que es Portachuelo. Está grabando, ¿no? Sí. La estructura principal es Portachuelo con rumbo norte 50 grados oeste, y se interceptan con la estructura mía de norte-sur. La unión de estas dos estructuras, en el momento que se han formado, que han venido los flujos mineralizantes, ha habido prácticamente como un tapón acá en la horqueta de estas dos estructuras,
y han dado lugar a un relleno, lo que viene a ser el stockware. Una vez que los flujos han rellenado, han seguido la fractura y han seguido hacia el sur. Y lo que yo quiero que me entienda bien esto, esta es la parte interesante. Yo he recorrido hasta acá. Hay una, acá se forma a la parte suroeste, se ve un simoide. ¿Qué es un simoide? Tú no lo entiendes bien esto, Robert. Simoide, cuando de la estructura principal se abren dos combustiamientos contrarios y estos deben unirse en la parte baja. Te enseño acá a la derecha, esta parte blanquecina amarillenta, por ahí bajo una estructura, y la otra la ves al frente en el cerro, donde que ves un palo que es un jalón topográfico. Debe ser un punto topográfico. Vamos a llegar ahí, debe haber un punto topográfico. Entonces, mi visita anteriores he llegado a esta zona, mas no hacia la parte baja donde que el denuncio Portachuelo pone su punto principal, su PP, su punto de partida. Y eso es lo que quiero llegar contigo, ir verificando de esta zona. Numerado en el stockware tienes una alteración porfirítica, porfirítica, con un fracturamiento, se ven óxidos limoníticos, hematíticos, como también óxidos de cobre, llámase la malaquita. Por eso el quien habla más lo ve como una zona de pórfidos de cobre. Ya, mira las herramientas. Simoides dije que se abren combustiamiento como y se unen acá. Y de ahí se va una zona. Por detrás de esto, por otro lado. Por ese árbol de acá. Ahí está el stonework. ¿Dónde está? Más abajo. Más o menos, ¿no? Portachuelo. Acá hay una falla. Acá hay una falla que también la desplaza Portachuelo. Paola. Paola llegará, pero no sé. Pero la cosa, vamos a la Portachuelo, llega así. Mira el rumbo así, ¿eh? Mía es esta. Entre Portachuelo y Mía se forma el stockware. Maribel no tiene que ver nada acá, ni Paola para el stockware. Solamente entre Portachuelo y Mía. Después del stockware sigue una sola. ¿Cuál es la más potente? Portachuelo. Portachuelo. Sigue unos metros. Después de esos metros se abre un simoide. Nosotros hemos venido por acá. Aquí arriba venía, acá está la cruz. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Estamos ya. Aquí en la cruz se ve un quiebre de la veta Portachuelo. Yo, por la experiencia que tengo, y se los dije antes de ver esto, acá hay una falla. Algo pasa, dije yo, acá hay una falla, ¿no? Entonces, cierra aquel simoide, lo hemos visto. Acá en la mesa le dije, hay algo. Hemos bajado más abajo y Portachuelo se ve cómo quiebra y toma su rumbo normal. Este rumbo de Portachuelo es el mismo de acá. Entonces el desplazamiento viene a ser esto. ¿Cuántos metros será? La falla. 200 metros, no sé. Eso con mapeo se ve esto. ¿Cómo vemos Portachuelo hasta ahora? Mira,
te he vuelto a repetir, prácticamente yo creo que me has entendido. Tú toda una vida vas a vivir agradecido conmigo, que te he hecho abrir los ojos. La princesa te ha abierto los ojos de lo que es Portachuelo. Yo como geólogo, por mi experiencia le digo, métete acá con una compañía grande. Y te digo, vuelvo a decir, tráete otro geólogo de renombre, que va a cobrar mucho más caro que yo, pero ten dos versiones, tres versiones, y que te digan lo que te he dicho ahora, que interpreta las fallas. Eso es lo lindo, y tú siéntate seguro que ya no tienes bolsillo para ti, tú vas a tener alforjas de dinero, carajo, acá.